gobierno de Estados Unidos sigue rechazando y deportando muchos migrantes, ¿no? Entonces, y eso va a tener un efecto directo en México. Sigue habiendo dos temas que han planteado fuentes de conflicto en la relación bilateral. Uno ya lo mencioné, que es la migración, el otro es el narcotráfico. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludo hoy con mucho gusto al doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Rafael Velázquez Flores, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Doctor, dígame, ¿cuál es su apreciación? Y vamos a hablar de algunos temas puntuales sobre las elecciones intermedias de Estados Unidos, en que se va a definir el rumbo del Congreso de aquel país, algunas gubernaturas y sobre todo las consecuencias que puede tener este proceso para México en diversos ámbitos, destacadamente el Tratado de Comercio Trilateral. Sí, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Siempre es un gusto colaborar con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, es un tema muy importante porque históricamente la elección en Estados Unidos, cualquier elección a nivel federal, pues impacta de manera importante en México. Por ejemplo, vemos el caso de Donald Trump, que pues modificó de manera significante las estrategias de inserción de México al mundo, la relación con Estados Unidos, inclusive la economía, cuando Donald Trump sugirió y demandó la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, normalmente las elecciones impactan en México. Para este caso del 8 de noviembre, pues está en juego prácticamente varios asientos en la Cámara de Representantes, algunos en el Senado, un número importante de gubernaturas. Y lo que estamos viendo es que el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata se han debilitado mucho en los últimos meses y eso puede reflejar un resultado favorable para los republicanos, es decir, podrían los republicanos tener el control de la Cámara Baja y la Cámara Alta en Estados Unidos, y eso va a tener impactos significativos en México. Por ejemplo, en el tema que usted menciona, el Tratado de Libre Comercio, pues esto puede representar una revisión muy a corto plazo del tratado. Dentro de la negociación del nuevo TEMEC, hay una cláusula que implica la revisión del tratado. Si, si los republicanos identifican que no hay avances importantes, que México está contrariando las bases de este acuerdo trilateral, pues se pueden cancelar el mismo tratado. No estoy pensando o no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero existe la posibilidad de que se haga una revisión de los principales puntos del tratado y eso pues puede reflejarse en alguna desconfianza del mercado financiero internacional en México, reducir las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? También hay otro tema que me parece muy importante mencionar y es el migratorio. Eh, es posible si llegan los republicanos en que pues Biden tenga una presidencia bastante acotada y no pueda echar a andar algunas de las reformas en el tema migratorio que él tiene programadas. Por ejemplo, podríamos tener efectos en los programas de los Dreamers o de algunos otros sectores en Estados Unidos, y pues eso va a tener un impacto directo en la relación México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es importante para México darle seguimiento a esta elección del 8 de noviembre y hay que estar atentos a los posibles impactos. Sí, ahora que menciona el tema migratorio, que es uno de los más complejos en esta relación bilateral, hace unos días el gobierno de Joe Biden anunció una nueva política que prevé la expulsión de los venezolanos que ingresen o pretendan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal hacia México, sin que en México se conozca con mucha precisión qué implica o qué conlleva esta medida, más allá de una cierta cuota de permisos de empleo temporal para mexicanos.
¿Cómo se puede entender este acuerdo, doctor Velázquez, siendo que la inmigración mexicana sigue siendo uno de los temas más delicados entre nuestros países? Efectivamente, coincido totalmente que el asunto migratorio es uno de los temas más importantes dentro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, y es un tema que también ha causado fuentes de conflicto entre México y Estados Unidos, porque, bueno, el gobierno de México siempre ha tratado de defender los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos, y del otro lado, pues existe esta percepción de que los migrantes le roban los trabajos a los ciudadanos estadounidenses, que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que están involucrados con el narcotráfico, que son amenazas a su propia identidad nacional, su religión, sus costumbres, hasta su propio idioma. Entonces, estas dos percepciones totalmente distintas hacen que el tema pues sea controversial, sea conflictivo en la relación bilateral. Eh, para Estados Unidos el tema migratorio siempre ha sido un asunto de política interna o política doméstica, como ellos le llaman, pero tiene un componente internacional. Ya hablando de manera concreta respecto a este acuerdo que se anunció hace algunas semanas para que alrededor de 65,000 venezolanos puedan ingresar a Estados Unidos y tener permisos o asilo político. Bueno, todavía está en proceso de organización este acuerdo. El gobierno de México presumió que fue una iniciativa por parte de ellos. Yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que fue el gobierno de Estados Unidos el que estableció los puntos más importantes de este acuerdo, pero yo no diría que es un asunto, es un acuerdo que va a resolver el problema de manera inmediata. No, no, no. El tema migratorio es altamente complejo. Todavía en la frontera, yo estoy aquí en Tijuana, 2 horas menos, por eso decía buenos días, pero acá todavía siguen llegando flujos importantes de migrantes, no solamente del país, sino también de Centroamérica y de otros países, ¿no? O sea, ese tema no se resuelve con este tipo de acuerdos. Todavía se está aplicando el título 42, aunque el gobierno de Estados Unidos ha dicho que ya se va a terminar, que ya las razones por las que se estableció principalmente la pandemia ya no están tan presentes, pero el gobierno de Estados Unidos sigue rechazando y deportando muchos migrantes, ¿no? Entonces, y eso va a tener un efecto directo en México porque hay que establecer políticas públicas para atender las necesidades sociales y humanas que tienen estas personas, ¿no? Entonces, es un tema al que hay que ponerle atención, hay que darle seguimiento a cómo se va a dar, cómo se va a operar este acuerdo que se ha mencionado en medios de comunicación. Hay que estar atentos, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo porque a la hora que haya efectos de manera directa en México, pues hay que establecer políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas obviamente están a cargo de los gobiernos, pero pues tienen efectos en las sociedades, ¿no? Y nosotros también como sociedad pues tenemos que estar atentos y tenemos que dar una voz, principalmente desde el ámbito académico, los medios de comunicación. ¿Cómo cataloga usted las acciones u omisiones, podríamos decir, del gobierno de López Obrador respecto a Estados Unidos? Esto ¿es posible que así como en su momento Donald Trump fue un presidente que desestimó las relaciones exteriores, ahora el presidente mexicano prefiere hacer lo mismo y concentrarse más en temas de política interna que fortalecer los lazos con nuestros vecinos del norte? Efectivamente, esa es una realidad. Cuando López Obrador llegó a la presidencia, parecía que su propósito principal frente a Estados Unidos era no hacer enojar a Donald Trump, no entrar en una situación tensa de pugna y pues todo parecía fluir normalmente cuando Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles si la administración de López Obrador no hacía algo para detener las caravanas de migrantes centroamericanos que estaban internándose en nuestro territorio para llegar al de Estados Unidos. Pues a final de cuentas el gobierno de López Obrador para evitar esos aranceles y no deteriorar la relación con Estados Unidos, pues aceptó mandar la Guardia Nacional a la frontera sur para detener estas caravanas.
Entonces, vimos en los últimos meses de la administración de Donald Trump esta intención de parte de López Obrador de no contrariar a Donald Trump. Sin embargo, cuando llega Biden a la presidencia, bueno, el triunfo en el 2020, toma de posesión en el 2021, sí empezamos a notar ahí algunos cambios significativos. Por ejemplo, López Obrador no quiso reconocer de manera inmediata el triunfo de Joe Biden, ¿no? Argumentando que México respetaba el principio de la no intervención y que pues hasta que hubiera el resultado oficial, entonces iba a emitir una opinión, ¿no? Fue hasta diciembre cuando el comité electoral en Estados Unidos se reunió y entonces se dio el fallo oficial, entonces fue cuando reconoció. Pero hemos visto algunas actitudes que no son propias de los protocolos diplomáticos, por ejemplo, que López Obrador no haya asistido a la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles. Me parece una falta de atención a la relación con Estados Unidos y de la región en global, ¿no? Poner de condición que invitaran a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, pues por un lado está bien, pero no es una justificación para no ir, ¿no? Yo creo que la mejor alternativa era que López Obrador fuera a la reunión. Es muy importante participar en este tipo de foros multilaterales porque se abren oportunidades. Ahí se discuten temas que son de importancia para México. Entonces tenía que haber ido y haber criticado en su discurso el que no se haya invitado a todos, pero asistiendo, ¿no? Manda al representante, el representante está ahorita más interesado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ahorita está más interesado en obtener la candidatura del partido Morena para la presidencia, que realmente estar atendiendo los asuntos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, hemos visto desde el principio de la administración de López Obrador mayor interés en la política interna, ¿no? Estamos descuidando la política externa y eso no ayuda al país porque hoy en día todos los países tienen que estar insertos en la dinámica internacional. No nos podemos aislar, no podemos decir aquí cerramos nuestras fronteras y no nos interesa lo internacional, no. Hay que estar atentos a lo que sucede, hay que participar en los temas multilaterales y sí me preocupa que la administración de López Obrador, el presidente, se concentre más en los temas de política interna y descuide los temas internacionales. Doctor Velázquez, usted es un profundo estudioso de las relaciones de México y Estados Unidos en los últimos 200 años. Dígame, ¿cuáles diría que han sido los momentos más complicados de esta relación y en qué punto la ubica hoy en 2022? Bien, pues estos, este año cumplimos 200 años y ha sido una relación que ha presentado eh, momentos de cooperación, pero también de conflicto, ¿no? Yo creo que los momentos de mayor conflictividad en la relación bilateral fueron en el siglo XIX, por ejemplo, en 1846-48, que hubo una guerra y perdimos más de la mitad del territorio. Luego, durante la Revolución Mexicana, hubo dos intervenciones militares de Estados Unidos en el país, una en 1914 en Veracruz y otra en 1916, cuando Pancho Villa atacó un poblado en Estados Unidos, y entonces la expedición Pershing, o expedición punitiva también se le conocía, ingresó al país y estuvo alrededor de 8 meses aquí, pues un ejército pisando el territorio de territorio nacional, pues es una violación a la soberanía y eso tensó muchas las relaciones. También cuando Lázaro Cárdenas expropió las empresas petroleras en marzo de 1938, hubo momentos ahí conflictivos, pero afortunadamente se resolvieron cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quería a México como un aliado y México estuvo dispuesto a cooperar. Yo creo que es a raíz de la Segunda Guerra Mundial en donde la política de cooperación de México aumentó y entonces hubo mayores entendimientos, aunque bueno, hay que reconocer que el PRI en esa época manejaba un doble discurso porque siempre a la opinión pública nacional le planteaba
el discurso de que México era independiente, autónomo frente a Estados Unidos, se respetaban los principios como la no intervención, la solución pacífica de las controversias, que México no estaba de acuerdo en muchas de las políticas, principalmente frente a Cuba, pero al final de cuentas México cooperaba con Estados Unidos, porque pues al ser vecinos hay una necesidad de cooperar y además pues Estados Unidos era la hegemonía y pues México no tenía mucho margen de maniobra, pero fue a raíz de los años 80, 90, cuando pues se dejó ese doble discurso y entonces México adoptó una política de total acercamiento hacia Estados Unidos, principalmente en el ámbito económico. Ya fue una posición ya de presentarse como un socio de Estados Unidos y bueno, la cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 y a partir de entonces hemos tenido una política de mayor acercamiento en el ámbito económico, comercial y financiero con Estados Unidos. Sin embargo, en estos años, o sea, desde que inició el siglo XXI, 2000 al 2022, sí ha habido ese lapso de cooperación, pero sigue habiendo dos temas que han planteado fuentes de conflicto en la relación bilateral. Uno ya lo mencioné, que es la migración, el otro es el narcotráfico. Son temas que todavía presentan algunas dificultades. Hemos tenido casos, por ejemplo, el Fast and Furious, que es el Rápido y Furioso, que fue un programa en donde Estados Unidos ingresó armas al territorio mexicano. Ese tipo de situaciones pues causan cierta tensión entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero recientemente el momento más difícil fue cuando llegó Donald Trump a la presidencia y amenazó con la construcción de un muro que supuestamente nosotros íbamos a pagar y con la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio. Esos fueron en la etapa contemporánea los momentos más difíciles. La situación cambió un poquito cuando llegó Biden, a pesar de esta falta de atención de López Obrador hacia Biden. El presidente de Estados Unidos ha estado dispuesto a negociar con México los temas más importantes de la agenda, ¿no? Pero sí podríamos decir que podríamos estar en una situación ligeramente conflictiva si a partir del 8 de noviembre las cámaras, tanto la alta como la baja en Estados Unidos, las cámaras legislativas, están dominadas por el Partido Republicano. Entonces, ahí sí podríamos tener una situación un poquito más complicada, ¿no? Pues como usted bien decía, tendremos que estar pendientes todos, Exacto, los ciudadanos, los académicos, los exacto. políticos, a cómo se Medios de vaya comunicación. desempeñando esta relación bilateral. Doctor Velázquez, le agradezco mucho su tiempo y quisiera que antes de despedirnos compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Bueno, pues miren, estoy leyendo este libro que se llama A la sombra de la superpotencia. Es un libro de Soledad Loaesa. Ella es una profunda conocedora de la política en México, de la relación con Estados Unidos, y es un libro muy excelente. Lo recomiendo ampliamente. Es un libro histórico porque habla de tres presidencias, la de Ávila Camacho, la de Ruiz Cortines y la de Miguel Alemán. Pero ya la profesora Soledad Loesa está preparando el siguiente volumen que va a hablar sobre la política de López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Esta información, esta investigación es muy útil para entender tanto el sistema político mexicano, porque habla del presidencialismo, y también la relación de México con el mundo, de manera particular con Estados Unidos. Yo sí se los recomiendo mucho. Pues nuevamente muchas gracias, doctor Rafael Velázquez Flores. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.